Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los chismecitos, las últimas noticias y las reacciones más impactantes de la farándula turca, especialmente cuando se trata de nuestros amados Hande Erçel, Kerem Bürsin y su círculo cercano. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en este nuevo vídeo que les he preparado con muchísimo cariño. Hoy la cosa se pone picante. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que ha estado rondando las redes sociales y que ha despertado la curiosidad de todos, la supuesta reacción de Hande Erçel ante un ruego, una súplica, un casi llanto de Gamze Erçel, su hermana, dirigido nada más y nada menos que a Kerem Bürsin. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué secreto se esconde detrás de esta interacción? ¿Y cómo Hande, la protagonista indiscutible de esta historia, ha reaccionado ante todo el drama? Prepárense porque este vídeo está cargado de especulaciones, teorías y por supuesto, nuestro análisis a fondo de todo lo que ha sucedido. Y les aseguro, mis amores, que vamos a escarbar hasta el último rincón de este chisme jugosísimo. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que ya nos siguen pero a veces se les olvida, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama turco, noticias exclusivas y chismes de primera mano. Además, si les gusta el contenido que les traigo, déjenme un like y compártanlo con sus amigos, así me ayudan un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Su apoyo es mi combustible y con esta noticia necesito mucha gasolina. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y seguidas por los fanáticos de las series turcas. Su química en pantalla era innegable, y esa química trascendió la ficción para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Éramos muchos los que suspirábamos con cada una de sus apariciones juntos, cada mirada, cada sonrisa. ¡Ay, el amor! Pero como suele suceder, las relaciones no siempre son un cuento de hadas, y la de Hande y Kerem llegó a su fin. Un final que nos dejó a muchos con el corazón roto. Confieso que yo necesité terapia de grupo de fans. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de mantener su vida personal alejada de los reflectores. Pero claro, con la fama que tienen, es casi imposible que cada uno de sus movimientos pase desapercibido. Los paparazzi están al acecho, los fans son detectives profesionales y la información, mis amores, siempre encuentra el camino para llegar a nosotros. Y es precisamente aquí donde entra en juego la figura de Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande. Gamze, quien también es una figura pública en Turquía, siempre ha mantenido una relación muy cercana tanto con Hande como con Kerem. De hecho, durante el tiempo en que Hande y Kerem estuvieron juntos, Gamze se convirtió en una especie de mediadora, una amiga en común que intentaba mantener la armonía entre ambos. Era la confidente, el paño de lágrimas y la que ponía el sentido común cuando las cosas se ponían tensas. Ahora, después de la ruptura, los rumores apuntan a que Gamze podría estar intentando algo más, o al menos, eso es lo que muchos creen. Y aquí es donde la trama se complica. ¿Por qué digo esto? Pues bien, en las últimas semanas, han circulado varias noticias y comentarios en las redes sociales que sugieren que Gamze ha estado ruegando a Kerem por algo relacionado con Hande. Y no hablamos de un ruego cualquiera, sino de una súplica con tintes dramáticos. Según algunas fuentes, la conversación entre Gamze y Kerem fue intensa, emotiva e incluso con lágrimas de por medio. ¿Qué podría ser ese algo? Aquí es donde las teorías empiezan a volar, mis amores. Abróchense los cinturones porque el viaje está lleno de curvas. Algunos creen que Gamze podría estar intentando reconciliar a Hande y Kerem. Después de todo, hay muchos fanáticos que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Tal vez Gamze, viendo la tristeza de su hermana, haya decidido tomar cartas en el asunto y hablar con Kerem para ver si existe alguna posibilidad de una segunda oportunidad. Un empujoncito, una charla sincera, quizás hasta una cita secreta. Los más románticos sueñan con un final feliz al estilo de las telenovelas turcas. Pero seamos realistas, mis amores, la vida real no siempre es tan sencilla. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que el ruego de Gamze podría estar relacionado con un tema profesional. Recordemos que Hande y Kerem compartieron muchos proyectos juntos, y es posible que Gamze esté intentando convencer a Kerem de que participe en algún nuevo proyecto con Hande, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria.
Imaginemos el titular: Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Se reaviva el amor en el set. Sería un bombazo mediático y Gamze podría estar buscando la forma de hacerlo realidad. Y luego está la teoría más descabellada, pero no por eso menos interesante, que Gamze esté pidiéndole a Kerem que se mantenga alejado de Hande. ¿Por qué? Pues algunos creen que Gamze podría estar protegiendo a su hermana de un posible daño emocional. Quizás Gamze considera que Kerem no es bueno para Hande y que lo mejor para ella es seguir adelante sin él. Imaginen la escena: Gamze con lágrimas en los ojos, diciéndole a Kerem que Hande merece ser feliz y que él no es el hombre adecuado para lograrlo. Drama, drama y más drama. Ahora bien, ¿qué hay de la reacción de Hande ante todo este drama? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hande, como siempre, ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ni una sola palabra, ni un gesto, ni una indirecta en redes sociales. Un silencio sepulcral. Pero como sabemos, las acciones hablan más que las palabras. Y la falta de acción, mis amores, también puede ser muy reveladora. Algunos han interpretado el silencio de Hande como una señal de aprobación hacia las acciones de su hermana. Quizás Hande está de acuerdo con lo que Gamze está haciendo y no quiere interferir. Deja que mi hermana se encargue silencioso. Otros, en cambio, creen que Hande podría estar molesta con Gamze por entrometerse en su vida personal. Después de todo, Hande siempre ha sido una persona muy independiente y reservada, y es posible que no le guste que su hermana intervenga en sus relaciones. La independencia ante todo, incluso si eso significa enfrentarse a la familia. Y luego está la posibilidad de que Hande simplemente no esté enterada de nada. Quizás Gamze ha estado actuando a sus espaldas, sin consultarle nada a Hande. En este caso, la reacción de Hande podría ser de sorpresa, decepción o incluso enojo. Imaginen la escena: Hande descubre la conversación entre Gamze y Kerem y se enfrenta a su hermana. La tensión en el aire sería palpable. La verdad es que nadie sabe con certeza qué es lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas y tratar de armar el rompecabezas. Pero una cosa es segura: este drama entre Gamze, Kerem y Hande ha generado mucha expectación y ha mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos. La farándula turca nunca decepciona, siempre hay algo que nos mantiene enganchados. Para añadir más leña al fuego, mis amores, algunos medios de comunicación turcos han publicado fotos borrosas de Gamze y Kerem aparentemente juntos en un café. Las fotos son de baja calidad y no se puede confirmar al 100% que sean ellos, pero la especulación está servida. ¿Será que Gamze y Kerem se reunieron para hablar sobre Hande? ¿O será que simplemente son amigos y estaban tomando un café juntos? Las posibilidades son infinitas y cada uno puede creer lo que quiera. Además, algunos fans han notado que Hande ha dejado de seguir a Kerem en redes sociales. Un unfollow, mis amores, es una declaración de guerra en el mundo digital. ¿Será que Hande está tomando distancia de Kerem? ¿O será que simplemente está intentando proteger su salud mental? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero el unfollow ha alimentado aún más los rumores y las teorías. En resumen, mis amores, hemos explorado los rumores que apuntan a un ruego de Gamze Erçel a Kerem Bürsin, analizando las posibles motivaciones detrás de esta acción y las diferentes teorías que han surgido al respecto. También hemos examinado la posible reacción de Hande Erçel, destacando su silencio y las diferentes interpretaciones que se le han dado a su actitud. Y para rematar, hemos hablado de las fotos borrosas y del unfollow en redes sociales. Un culebrón en toda regla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y especulación. Recuerden que todo esto son solo teorías basadas en rumores y comentarios en las redes sociales, y que la verdad solo la conocen los protagonistas de esta historia. Pero eso no nos impide divertirnos y especular un poco, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. No se olviden de dejarme en los comentarios sus propias teorías sobre lo que creen que está pasando entre Gamze, Kerem y Hande. ¿Creen que Gamze está intentando reconciliarlos? ¿O tal vez está protegiendo a Hande? ¿Qué creen que significan las fotos borrosas y el unfollow en redes sociales? Quiero saber sus opiniones. Comenten, comenten, comenten.
Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama turco, noticias exclusivas y chismes de primera mano. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, mis amores, la vida es un chisme. Disfrútenlo.